Eh, bueno, para los que no me conocen y para la otra mitad que sí me conocen, algunos no conocen, de la otra mitad de los que me ubican, no saben cómo me llamo, eso es lo más chistoso. Mi nombre es Vladimir Prieto, en los chats de Local Chile soy conocido como Mañoso. Jano me invitó a dar alguna introducción a la alimentación cetogénica o keto en inglés. Keto es una abreviación de ketogenic. Y le traté de dar un prisma a esto enfocado al tema del deporte, ya que la agrupación en su mayoría son deportistas. Yo pertenezco a la Fundación Low Carb Chile, ahí está la página web, tenemos testimonios, hay muchos papers, noticias, cosas relacionadas de las que yo voy a conversar hoy en día. O sea, hoy. Bueno, esto no es dieta cetogénica, pero seguro que todos las conocen, los fideos con salsa. Me acuerdo que cuando fui a nadar en Arica el año pasado, el almuerzo fue fideos con salsa, y es como el clásico de todos los almuerzos de competencia, ¿no? Son ricos, hay que decirlo. Los porotos con rienda, famosísimo, muy cultural, aplicado a nuestra sociedad chilena. Y las frutas. Las frutas es como el punto más conflictivo tal vez de todo este cambio alimenticio. Es difícil tratar de explicar al comienzo de que las frutas no son buenas. Definitivamente no son buenas. Todo lo que yo voy a explicar, a contar de un rato más, hay que verlo desde el prisma de la evolución de nuestra raza. La evolución de nuestra raza comenzó, digamos, Sapiens Sapiens, hace aproximadamente 250.000 años. Hace solo 9.000 años existió el choclo que sale en la cazuela. Hace como 6.000 años apareció la sandía. El plátano creo que tiene como 3.000 o 4.000 años. El durazno existió siempre, pero era un 25% del tamaño actual que tiene el durazno, y el 80% de ese pequeño durazno era cuesco. El ser humano ha ido modificando esa naturaleza, así que ya no es tan natural. El plátano era incomible y hoy el ser humano, mediante selección, fue modificando estos frutos. Y lo mismo aplica a muchas vegetales que tenemos hoy en día. ¿Y eso qué significa? Un 95% del tiempo en que nosotros pisamos y conquistamos el planeta, no existían estos alimentos, ni tampoco estas preparaciones. Fuimos recolectores, o sea, cazadores-recolectores. Cazábamos animales y seleccionábamos y encontrábamos lo que pillábamos ahí en el bosque. Si es que los que tenían bosque, por ejemplo, acá en el norte de Chile, los changos no tenían bosque, así que difícilmente ellos iban a comer fruta. Y la raza igual sobrevivió. La abundancia de ciertos productos y mezclándose ciertas culturas da alusión a platos como los que están viendo ahora en pantalla. Pero eso no significa que sea lo óptimo para la nutrición de nuestra salud humana. Y así como la alimentación hay otros aspectos, pero todo lo que vaya a decir yo en adelante tiene que ser visto desde ese prisma. El cambio alimentario que propone la dieta cetogénica es acercarnos a ese ser humano evolutivo, no al ser humano chileno, ni el peruano, no. Tiene que ver con el ser humano que nos forjó la evolución en la Tierra. Todos estos productos calzan perfecto en la famosa pirámide nutricional. La famosa pirámide nutricional nació, los primeros escritos son desde 1977 y ya a comienzos de los 80 esta pirámide nutricional estadounidense se plasmó en el resto del mundo. Y en Chile también lo adoptamos como una regla alimentaria. Tiene muchos errores, muchos. Dentro de los errores, por ejemplo, que sin ni siquiera hablar de dieta cetogénica, sino que uno de los errores es que se recomienda tomar leche. ¿Sabían ustedes que nuestra ¿cómo se llama esto? Etnia, los mapuches,
son 50% más intolerantes a la lactosa que la población europea. Entonces, ese solo hecho habla de que tú no puedes tomar una guía alimentaria y plasmarla a rajatabla en toda la faz de la Tierra. Tienen que haber ciertas modificaciones de acuerdo a la población en donde va a ser aplicada. Hay un sinfín de otras cosas más, pero yo estoy hablando solamente de eso. Cuando yo comencé en este cuento, todas las nutricionistas defendían esta pirámide nutricional. Hoy por hoy ya ellas reconocen de que tiene errores. De hecho, no puede existir en una pirámide nutricional, en la punta se ve churrascos, pizza, papas fritas. Es un error, claramente. Y además está decir cuáles son las proporciones. Podemos clasificar estos productos de diferentes formas, los cárnicos, los vegetales, pero también existe una forma de clasificarlos que es la cantidad de nutrientes que ellos nos aportan. Estos se conocen como macronutrientes, porque existen muchos, pero si hacemos el corte más general, el más global, los macronutrientes son 3: grasa, proteína y carbohidratos. Cualquier producto de la pirámide que yo tome va a tener cualquiera de estos 3, a excepción, claro, si es grasa o si es aceite, que es 100% grasa, o por ejemplo un azúcar, es 100% un carbohidrato. Pero cualquier cosa entre medio, pan, pizza, fruta, carne, cualquier otro producto va a tener alguno de los 3 macronutrientes. Y esa es la razón por la cual cuando ustedes compran un producto en el supermercado y le dan la vuelta, en la tabla nutricional los valores van fluctuando. De estos nutrientes, lo que nos interesa saber es cuál de estos nutrientes es esencial para la vida humana. ¿Ya? No porque existan hay que comerlos. No porque exista el fideo lo tenemos que consumir. La pregunta es otra. ¿Ese nutriente, un nutriente que mi cuerpo necesita para poder vivir? Bueno, ¿cuál de estos es esencial? De estos 3 macronutrientes, la grasa es esencial, la proteína es esencial y los carbohidratos no son esenciales. Esto es fuerte para los nutricionistas estándar, pero esto inclusive está en las guías nutricionales estadounidenses. Así está plasmado. ¿Qué significa eso? Que sea esencial o que no sea esencial. Que yo puedo vivir sin consumirlo, si es que no es esencial. Es decir, puedo vivir comiendo solamente productos que me entreguen grasa y proteína. Y puedo dejar de vivir tranquilamente sin comer carbohidratos. Eso es un mito muy fuerte y hay que tratar de interiorizarlo lo antes posible. Porque lamentablemente los carbohidratos son súper ricos. Y uno se ve tentado a destra y siniestra. La siguiente pregunta es, de estos macronutrientes, indistintamente sean esenciales o no, ¿cuáles me otorgan energía? La grasa me otorga energía y los carbohidratos me otorgan energía. La proteína es más bien estructural. Cuando hablamos de, por ejemplo, generación muscular, ahí está metida la proteína. Pero de la proteína no vamos a obtener energía. La grasa y los carbohidratos nos otorgan energía, pero cuando se transforman o cuando ingresan a nuestro cuerpo, o cuando se transforman en energía en nuestro cuerpo, no es grasa propiamente tal. En el caso de la grasa, hablamos de un subproducto que se llama cetonas, y de ahí viene el nombre de este tipo de alimentación, que es cetogénica. Es una molécula que se genera en el hígado a raíz del consumo de grasas. Y en el caso de los carbohidratos, esto se conoce como glucosa. La glucosa también es conocida como el azúcar en sangre. Y ahí está el error de terminología, en el sentido de que la gente piensa que solamente el azúcar es la glucosa. No, no es así. Los carbohidratos también se transforman en glucosa. El pan que te comiste, el arroz que te comiste, tienen diferentes tasas de conversión, se llama índice glucémico, que al ingerirlos, al entrar en nuestro cuerpo, gatillan una subida de glucosa.
En los slides que van a venir adelante me voy a centrar en la explicación de cómo funciona la glucosa como energía en nuestro cuerpo. Más adelante me voy a ir a las cetonas. La glucosa en nuestro cuerpo está circulando constantemente. Aproximadamente son 4 a 5 gramos de glucosa. Eso, para que ustedes lo dimensionen, es como una cucharadita de azúcar que está circulando constantemente en nuestro cuerpo. Ese es nuestro estado normal. Cuando ustedes han ido a un examen de sangre y sale el valor ahí de glucosa, al ladito salen los rangos normales. No sé si lo han visto. De 80 a 100. Los 4 o 5 gramos que estoy hablando corresponden a ese rango normal de glucosa en sangre. ¿Qué sucede cuando ustedes se comen un pan? Un pan tiene casi 60% de carbohidratos. Eso significa que cuando ingresan a mi cuerpo, claramente un pan pensemos en 100 gramos, 60 gramos se van a convertir en glucosa. Si yo en mi cuerpo tengo 4 gramos de circulación de glucosa, ¿qué va a pasar con el resto? Bueno, el resto se va a almacenar. Les recuerdo que estamos hablando de una molécula que nos otorga energía. Por lo tanto, si hay un sobrante de esta, el cuerpo no la va a desperdiciar. Porque, como dije al comienzo, somos seres evolutivos y en la evolución no teníamos acceso a mucha comida. Entonces, nuestro cuerpo está pensado en todos sus aspectos en almacenar energía. Por lo tanto, ese sobrante de glucosa se va a almacenar en el hígado a razón de 100 gramos en una persona normal. Pero 100 gramos en un almuerzo de cualquier persona en Chile lo sobrepasamos fácilmente. ¿Qué pasa con el exceso de esa glucosa? Esa glucosa se va a ir a almacenar a los músculos de nuestro cuerpo, a razón de 400 gramos en una persona normal. El almacenaje de la glucosa en el hígado y en los músculos no se llama glucosa, se llama... se me olvidó el nombre. Se me olvidó. Pero no se llama glucosa, cuando está en circulación se llama glucosa. Ahora, si ustedes piensan en 400 gramos en un día es fácil consumirlo. Nosotros consumimos, bueno, una persona normal consume en Chile fácil más de 400 gramos de glucosa en un solo día. ¿Y qué sucede con el sobrante, el exceso de esa energía que está ingresando al cuerpo? Nuevamente, el cuerpo va a tratar de almacenarla. ¿Y cómo la va a almacenar? La va a almacenar en forma de grasa. Y por eso es que tenemos ilimitadas fuentes o espacio o capacidad de almacenar energía en forma de grasa. Y aquí rompemos otro mito. Cuando uno come grasa, no se transforma en grasa. El exceso de glucosa en el cuerpo es la que genera el almacenaje de grasa. Evidentemente, cuando estamos a tope de glucosa y también ingresa grasa, también se va al almacenaje. Vuelvo a remarcar el punto importante. Estamos hablando de energía. La grasa era la otra fuente energética. En la glucosa tenemos una limitada capacidad de almacenaje de energía, que si lo queríamos llevar a calorías, esos mismos 500 gramos de almacenaje corresponden aproximadamente a 2000 kilocalorías de energía. ¿Y cuánto corresponde en grasa? Bueno, hay personas que quedan postradas por no moverse por la grasa acumulada en el cuerpo. Tenemos literalmente ilimitada capacidad de almacenar energía. Una demostración de lo que yo estoy hablando es que yo hice con mi propio cuerpo un experimento. Yo me medí la glucosa. Llevaba como 16 o 18 horas de ayuno, ya no me acuerdo bien. Y que eso es importante, las horas de ayuno, porque cuando ustedes van a hacerse un examen de sangre les piden por lo menos 12 horas de ayuno, si es que lo han hecho, si es que se lo recuerdan. ¿Y por qué se pide eso? Porque con esa cantidad de horas de ayuno, el cuerpo ya no tiene, la sangre ya no se ve influenciada por lo que hayan podido comer, porque a esa cantidad de tiempo todo se digerió y está todo o excretado o guardado.
yo llevaba más horas de ayuno aquí. Y me medí la glucosa, tenía 93.6, por si es que no la alcanzan a notar ustedes. Y me comí unas ricas papas fritas por mí. Exactamente 100 gramos. ¿Ya? Papas rústicas, porque si no, pues, si vamos a hacer la prueba. Una hora después, tenía 154 de glicemia. Y claramente, basado en todo lo que yo les acabo de explicar, me pasé del rango de esa cuchara de glucosa en mi sangre, y toda esa diferencia se va a almacenaje. 100 gramos de papas fritas. Solo 100 gramos. Entonces, esto era para un poquito ahondar y comprobar que los alimentos que comemos generan efectos en nuestro cuerpo. Y yo solamente estoy tocando el tema de la fuente energética llamada glucosa. Una persona, este gráfico que está acá es una misma persona. La que está, el gráfico de la línea negra que está abajo corresponde a una persona que comía carbohidratos durante 24 horas. Si se fijan, la gráfica va y viene, va y viene, va y viene, porque esa persona comió el pan, comió el snack, comió la fruta, comió el plátano, y la glucosa va y viene durante todo el día. Es lo que nosotros le llamamos a una montaña rusa de glucosa. Esa misma persona, en el gráfico de arriba, comió una alimentación cetogénica muy cargada a las carnes y a las grasas. Y si se fijan, la glucosa permaneció estable constantemente. Una forma de graficar esto fue inventada, este dibujo fue creado por un médico que se llama Ted Damon. Este médico es bien especial porque él primero fue ingeniero mecánico, y cuando entró o sea, cuando se metió al tema de la medicina, él no le empezaron a calzar muchas cosas. Entonces, él trató de graficarlo mejor porque no lo entendía, y él llegó a este gráfico. Y este gráfico lo que presenta es la forma, representa la forma en cómo el cuerpo almacena energía. Al costado izquierdo está nuestra reserva ya me acordé, ¿cómo se llama? Glucógeno. Es nuestra reserva de glucosa en forma de glucógeno. No es todo el cuadrado de la izquierda, es la parte amarilla. No sé si se alcanza a ver los colores. Es la parte amarilla, es como el tubito que va hacia la izquierda. Y a la parte de la derecha es todo un estanque. Eso representa nuestra capacidad de almacenaje de las grasas. Lo que voy a mostrar ahora es una animación hecha por este mismo médico que muestra lo que sucede cuando comemos o gastamos energía. Cuando sube la barrita, no sé si se aprecia, Jano. Sí, pequeña, pero se ve el movimiento. El texto no se ve nada, al menos acá. No, sí, el texto no importa, sí, lo que importa son los monos. Ya. La barrita cuando sube es cuando estamos comiendo, y es cuando se llenan estos depósitos de glucógeno. Es decir, se llenan nuestra capacidad energética. Cuando llega a tope, llega un instante en que esto desborda. Y cuando desborda, gotea hacia el costado de la derecha. Es para graficar que cuando la energía ya no se puede almacenar en forma de glucógeno, en forma de glucosa, se transforma en grasa. Y al revés, cuando no estamos comiendo, estamos utilizando esta fuente energética y esta baja. ¿Cuál es el problema que presenta la alimentación tradicional? Primero, está muy cargada los carbohidratos, lo que nos hace constantemente llenar esta reserva de glucógeno. Y todavía no se alcanza a vaciar cuando le volvemos a meter glucosa. Ustedes, los corredores, debiesen saber esto con toda claridad. Cuando van a correr y son muchos kilómetros, en alguna instancia se tienen que meter los geles de glucosa. ¿Por qué? Porque su reserva de glucógeno, o sea, se está acabando. Y ustedes nunca acceden al costado derecho de este gráfico, nunca acceden a la fuente energética de las grasas. ¿Por qué? Porque su organismo está totalmente adaptado y dependiente de esta fuente energética, que es, no sé si ha quedado suficientemente claro, pequeña. ¿Ya?
Y la alimentación tradicional la plantea como la fuente primaria de energía. Y si ustedes se lo imaginasen, es como tener un bidón de gasolina, pero al lado, y es tuyo, tienes una petrolera gigantesca, va totalmente a tu disposición, pero nunca la usas. ¿Cuándo la usas en una alimentación tradicional? Frente a mucho ejercicio. Frente a mucho ejercicio y sin ingesta de nada, podrías llegar a utilizar las grasas como energía principal. Pero eso difícilmente se da. De hecho, ustedes, los corredores, se mandan los geles de glucosa precisamente por eso, porque no están adaptados a utilizar esa grasa corporal como energía de fuente primaria. ¿Alguna pregunta? Porque voy a pasar a otro plano de la conversación. El que quiera preguntar. Debo acotar que no veo, estoy viendo, solamente puedo ver la presentación, así que... Está por nosotros nomás. Ah, ya. No. Ya, ¿sigo entonces? Sí. Ya. La dieta cetogénica es un tipo de alimentación baja en carbohidratos y propone exactamente lo contrario a todo lo que hemos estado hablando. Pero no es la única. Se conoce como low carb, y dentro de esta tendencia low carb hay muchas subtendencias, todas bajas en carbohidratos. ¿Ya? Está low carb high fat, low carb high protein, Banting creo que fue una de las primeras, o Atkins fue una primera, también está el método GRES, el famoso método GRES en Chile, es una dieta baja en carbohidratos. La cero carb también se conoce como la dieta carnívora, cero carbohidratos, cero. En keto sí consumimos carbohidratos, pero la diferencia es que son carbohidratos de bajo índice glucémico, es decir, plantas que no nos suben tanto estos niveles de glucosa. Ahora, ¿se acuerdan de este gráfico que les expliqué del cierre esencial y la energía? Bueno, ahora me voy a centrar en las cetonas, que es la otra fuente energética y es el por qué este tipo de alimentación. Las cetonas se generan en el hígado a partir del uso de la grasa. Esta grasa puede ser la ingerida o puede ser la corporal. Si yo recién comí y estoy cetoadaptado, mi hígado va a generar cetonas como fuente energética a partir de lo recién comido. Si han pasado unas horas, esa comida ya se va a haber digerido y como estamos cetoadaptados, vamos a empezar a utilizar las grasas corporales como energía. Hay ciertos órganos, el cerebro, por ejemplo, usa ambas. No es que use ambas, puede usar ambas. Las cetonas o la glucosa, ambas fuentes energéticas. Los músculos también en algún instante utilizan glucosa. Y ahí cabe la pregunta de cajón, bueno, si yo me meto a esto y yo me cetoadapto, que es el término que nosotros usamos, ¿cómo lo hace el cuerpo para generar la glucosa que estos órganos piden? Bueno, existe un proceso intrínseco que tenemos todos los seres humanos que se llama gluconeogénesis. Este proceso genera glucosa endógena, es decir, genera glucosa interna a partir de las grasas corporales. El hígado crea la glucosa que los mismos órganos piden. A diferencia de la glucosa que estoy comiendo, el hígado genera la glucosa necesaria para los órganos y ni un gramo más. La genera en exacta cantidad. Para probar esto, yo hice un experimento con mi propio cuerpo. Bueno, Jano sabe que yo nado y un día me fui con 22 horas de ayuno a nadar. Ahí no se alcanza a ver la hora, pero iban a ser las 9 de la noche. Y no sé si se alcanza a ver, pero son 86.4 de glicemia tenía. Y repito, nada en el estómago durante 22 horas. Y me tiré a nadar una hora. Una hora después tenía 109 de glicemia. Y con eso comprobé lo que yo estoy hablando.
el proceso que se llama gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la solución, sobre todo para los ejercicios extenuantes y de largo aliento, como es el correr. Le va a entregar a todos nuestros órganos la energía necesaria a partir de la reserva más grande que tenemos de energía, las grasas. Además, cabe mencionar, no, de ahí lo voy a mencionar. ¿Cómo hacemos keto? Bueno, o cómo forzamos a nuestro cuerpo a utilizar la grasa corporal, bastante simple. En un plato tiene que haber 70% grasa, un 20% de proteína y un 10% de carbohidratos, con un tope de 30 gramos de carbohidratos. Las otras tendencias o fórmulas de alimentación baja en carbohidratos manejan otros gramajes de carbohidratos, desde 100, 120 hacia abajo. En keto, no más de 30. Y si es 0, bien también. Pero no más de 30. Más de 30 gramos ya entramos en el problema de generar picos de glicemia muy altos y empezamos con este problema de qué energía utilizar, en términos muy simples. ¿Qué comemos en keto? Bueno, no es nada que te venda, ¿cuánto se llama? Coca-Cola. Casi son puros productos naturales, insisto, de bajo índice glicémico, así como en términos generales, plantas del suelo para arriba, de color verde, hay algunas excepciones como los morrones, y plantas del suelo para abajo se salva la cebolla y el rábano. Frutas, las frutas tipo baya, el limón, la palta, la frutilla, los arándanos, pero las frutas siempre con mesura, poquito. Y vuelvo al tema evolutivo, frutas habían en verano. Casi todos los que somos de Iquique, del Iquique antiguo, se recordarán que frutas solamente teníamos en el verano. Y en el resto del año no había fruta. Hoy por hoy tenemos frutilla en agosto. Y ahí está el problema. Eso de comer 5 frutas al día, de los 365 días del año, es descabellado pensándolo en términos evolutivos. ¿Cuáles son los beneficios que uno obtiene al meterse en este cuento? Bueno, lo primero que sucede es los índices de salud en rango. Ya les hablé de la glucosa, y esta se mantiene en rango, pero el tema del colesterol es todo un mito, es otro de los mitos. El tema del colesterol se regula perfectamente, los triglicéridos bajan de una. Hay personas con ciertas patologías que podrían tener algún tipo de contraindicación, o más que contraindicación, ajustes en lo que tienen que comer. Por ejemplo, las personas con daño renal no pueden llegar y comer carne a destajo. Al meterse en esto, tu cuerpo empieza a utilizar la grasa como energía. Entonces se produce un cambio hormonal importante, y ese cambio hormonal, uno de los primeros efectos es la sensación de poca hambre. ¿Por qué? Porque empiezas a usar las reservas que tienes. Entonces no estás con esta necesidad constante de tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. El Jano, que lleva poquito tiempo en esto, creo que ya come como persona normal. Bueno, por esta misma razón empiezan a salir ayunos espontáneos, ¿ya? Y de hecho tiene bastante lógica, porque si ustedes piénsenlo de la siguiente manera: si ustedes coman lo que coman, media hora después tienen hambre, no puede ser, es que lo que comieron no nos está nutriendo, no les está dando la energía necesaria para poder seguir horas hacia adelante. Si imaginen esa situación hace 10.000 años atrás, cuando un tipo salía a correr detrás de un animal, no podía venderse un gel para los músculos, pues el tipo corría hasta pillarlo, ¿no? Acá lo que sucede es que la sensación de hambre se empieza a opacar, y empiezan a salir muchas horas de ayuno. Los experimentos que yo les comenté, yo sé que para muchos puede decir, ¡ay, 22 horas de ayuno jamás! Sí se puede. No sale el primer día. A mí mi primer ayuno de 24 horas me costó 1 año,
pero se logra. Hay que darle tiempo al tiempo. Algunos tienen más déficit nutricional y otros tienen menos, y algunos tienen más reserva, otros tienen menos. Hay un aspecto importante de la dieta cetogénica, y es que cuando ustedes hacen ejercicio o cuando hacen competencias muy largas, el dolor muscular es considerable. En keto, si bien es cierto, igual uno siente molestias musculares, es muy diferente, es radicalmente diferente. Y una de las explicaciones es porque el famoso lactato, que es el precursor de esas como puntadas musculares, se reutiliza. El hígado tiene muchas funciones, y una de esas funciones es reutilizar ese lactato. ¿Y en qué lo convierte? En más glucosa, para la generación de más energía. Y por ese hecho es que el lactato circulante que no se utiliza es mucho menos. Y por ese hecho es que los dolores musculares son mucho más bajos. Esta alimentación también se dice que es antiinflamatoria, y por ese mismo sentido es que las recuperaciones de molestia o de, ¿cómo se llama esto? Cuando te doblas las articulaciones, también se recuperan mucho más rápido. Cuando hablo de alimentación antiinflamatoria, tiene que ver con inflamación a nivel celular. No es que uno se siente hinchado, no. Aunque uno se deshincha con esta alimentación, va por otro lado. Es como cuando te pincha un bicho y se te hincha. Bueno, ahí ¿qué pasó? El cuerpo mandó todos los salvavidas a ese punto para matar el patógeno que quiso entrar. Se genera una inflamación. Esa misma inflamación a nivel circulatorio. Y esta alimentación lo que hace es bajar ese nivel de inflamación. Bueno, y por esta misma razón, a propósito que estamos tan de moda con el COVID, las personas que de alto riesgo son las personas diabéticas. Y si vienen a las otras patologías, son todas patologías en donde la glucosa tiene un alto nivel. Y esa glucosa de alto nivel genera un sistema inmunológico alterado. Está constantemente luchando el cuerpo. Y por esa razón es que acá hablamos de antiinflamatorio. Ese sistema inmunológico alterado no es así, porque no estás constantemente luchando contra nada. Y eso te da más energía. Por eso es que muchas veces mucha gente después de almorzar en la alimentación tradicional empiezan con bostezos, como viene como una somnolencia. Aquí no sucede, aquí se quita. Y bueno, por lo mismo que estoy explicando, se logran muchas sanación, remisión, mejoras, correcciones de enfermedades múltiples. Las más conocidas son la diabetes, la hipertensión. Un efecto secundario es bajar de peso, aunque yo sé que la mayoría se mete a esto para bajar de peso, pero en realidad si tú buscas salud en tu cuerpo, vas a llegar a tu equilibrio en balance corporal. De los testimonios, porque yo sé que, o sea, yo soy convencido de que los testimonios como que le dan peso a esto. Lamentablemente, debo decir, hacer como un disclaimer, testimonios en deporte es difícil. Y conversándolo en los chats de Low Carb Chile, buscar testimonios en no sé, Messi, ponte tú, es difícil. Es difícil porque ellos están asociados a marcas, publicidad y cosas por el estilo, entonces como que guardan con harto recelo detalles de qué es lo que les hace rendir más. Entonces hay algunos, este yo lo considero conocido, no sé si ustedes lo conocen, pero Ginólovi es un jugador argentino de básquetbol con 38 años que hizo noticia el año pasado fue la Olimpiada, cuando Argentina llegó a la final, y hizo noticia porque con 38 años nadie daba un peso por este jugador, porque era muy viejo. Y en una entrevista se descubrió, le hacen una pregunta y él dejó entrever que hacía keto. Y esa era la justificación de por qué él estaba rindiendo al nivel de los más jóvenes del equipo. Pueden buscarlo en YouTube, hay unos programas argentinos que hablaron a fondo de este jugador. Triatleta español, voy a leer porque no sé si lo alcanzan a leer ustedes. De golpe he visto que ni la edad, ni los años, ni el desgaste que dice la gente
es simplemente el estilo de vida el que te hace estar bien. Tú con 45 no eres viejo con 35 si comes mal y no te cuidas. Ahora como un par de huevos, aguacate y salmón. Puedo hacer 120, 140 kilómetros, que no necesito comer. Antes necesitaba comer el doble y todo el día comiendo. José Miguel, nosotros le decimos el tuto. Espero que esté presente. Aquí estoy, hola. ¿Aló? ¿Tuto? ¿Me escuchan? Sí. Hola. ¿Aló? Ya ahí está. Hola. Hola, Tuto. Bueno, Tuto es parte de Low Carb Chile, él es corredor y bueno, él tiene una experiencia porque es como del área de ustedes, del deporte, y la idea es que la comente, desde el método GRES para que no sea tan largo. Bueno, ¿se escucha bien? Diga, si se escucha mal, a ver, que a veces Ahí se escucha mejor. Vale, que mi micrófono no está muy bueno. Bueno, hola a todos. Mi nombre es José Miguel Loaiza, soy de Curicó. Por eso contando con gorrito, porque está súper helado acá. Y soy corredor. Hace ya, yo creo que casi 6 o 7 años, se me ocurrió la maravillosa idea de correr una maratón. Partimos así. Me demoré, creo que alrededor. Yo antes había sido muchos años futbolista, fui toda mi juventud futbolista. Entonces, cuando me decidí a correr la maratón, fue más que nada como una locura. Y cuando partí, pucha, mi cuerpo se tuvo que adaptar a lo que era correr en ese tiempo, porque estaba preparado para otro tipo de deporte. Me demoré alrededor de 4 años en correr mi primera maratón. Cuando lo hice, después ya me fui por un tubo y empecé a correr 42, creo que llegué a correr como 5 o 6, 42, corrí alrededor de 3 maratones al año. Pero había algo que siempre me daba como, me tenía como inquieto. Y era que yo, por ejemplo, antes de las maratones siempre me hacía exámenes para ver cómo estaba. Me hacía los típicos exámenes clásicos que cuando uno va al doctor y te los piden. Pero y siempre los indicadores estaban como más malos, según yo. Tenía o más colesterol y más triglicéridos, y aparte tenía siempre más glucosa en la sangre. Yo traté de ir a... Yo tengo un profesor de trote, y él me recomendó un nutriólogo que era experto en corredores, y que él fue corredor también, y él fue triatleta. Y él me daba como las típicas recetas de, oye, antes de la carrera, cárgate de carbo, o trata durante la carrera de consumir, de llevar geles cada 10 kilómetros, o cada 8 si te empiezas a sentir mal. Incluso me decía, entrena cada 5 para que podáis, para que tu cuerpo tu estómago no lo rechace después. Y al final esas eran como siempre las mismas recomendaciones. Come un poquito de frutos secos, de la típica dieta en la cual tú comís cada 5 o 6 veces al día. Sí, sí, la última vez corrí el año pasado, antes pasado, no recuerdo, la maratón de Puerto Vara. Y después de la maratón de Puerto Varas tuve una conversación con unos amigos y ellos me empezaron a hablar sobre las dietas bajas en grasa. Yo antes años había escuchado sobre el método GRES y todo eso, y lo encontraba de verdad una tontera, así como porque comer grasa para mí lo asociaba, por ejemplo, a comer papa frita o comer churrasco, como eso. Lo mismo que pasó, por ejemplo, esta semana que salió un estudio en EMOL de que la grasa ya no producían tanto daño en el colesterol, y estaba mostrando en la tele el estudio, y por detrás ponían imágenes de McDonald's o de papas fritas, cosas que no tienen ningún sentido con lo que va la alimentación cetogénica. Después de muchas vueltas, llegué con este caballero que está haciendo las de presentador hoy día en la charla a través de Twitter, y me llevó a la comunidad de Low Carb Chile, claro, y ahí me empezó a hacer más sentido. Yo soy ingeniero
de profesión, entonces tengo mi pensamiento es más hacia el lado científico. Y me gusta todo el tema de la ciencia. Entonces, una de las cosas que la alimentación cetogénica me daba era que estaba todo respaldado por estudios científicos. Entonces, cada vez que sale un estudio, nosotros lo analizamos y vamos viendo cómo va evolucionando. Entonces, después de un tiempo, yo empecé a cambiar mi chip. Ya no me alimentaba por alimentarme, me alimentaba tratando de pensar en lo que mejor me nutría. Y siempre tuve la duda de cómo se aplicaba esta cuestión dentro del tema maratón, pues. Porque no sé a ustedes, pero a mí siempre me dijeron, oye, para correr una maratón por lo menos tenéis que tomarte un Gatorade. Por lo menos tenéis que el día anterior comerte un plato de tallarines. No, en ninguna parte me decían como asocia, no, o sea, siempre va asociado el tema carbohidrato o azúcar a las carreras de larga distancia. Bueno, cuento corto, después de mucho tiempo me adapté, que después podemos ver cómo es el proceso de todo eso. Y el año pasado logré correr una ultramaratón de alrededor de 50 kilómetros, casi sin comer nada. Lo único que me comí un huevo duro antes de partir, y después durante la carrera me comí otro, pero nunca lo necesité, en realidad lo hice más que nada por un poco de temor. Y lo único que tomé fue agua. Y llevaba un camel con agua porque corrí por la carretera. Aquí en Curicó no tengo van de correr 50 kilómetros, así que tiré por carretera para el sur nomás. 25 para el sur, 25 para el norte. Y llevaba un camel con agua y unas botellitas chicas de agua con sal. Y eso fue todo lo que hice. Nunca me sentí mal, nunca necesité. Lo otro que hice fue ir midiéndome la glucosa y la acetona cada 5 kilómetros. Si después quieren como ver los detalles de todas esas mediciones, los tenemos en Low Carb Chile. Yo les saqué fotos y las llevé, y ahí tengo como todo el escrito de lo que hice. Entonces al final tú empezáis como a cuestionarte todo lo que te han dicho. De verdad, por ejemplo, para correr una maratón no necesitas en verdad lo comí como a la mitad de la carrera, como a los 25 kilómetros me comí un huevo. Pero en realidad no tenía hambre. Si yo lo hice más como por un tema de, oye, me podrá pasar esto, me podrá pasar, pero en realidad nunca tuve hambre. Y ahí ¿Aló? Yo tengo el audio activado. ¿Y el tema de recuperación cómo fue? La recuperación fue casi inmediata. O sea, yo desde que me adapté, que la ultra no fue la primera maratón o sea, la carrera de larga distancia que yo estaba adaptado, sino que era como 2 maratones más para atrás ya lo había hecho. Las maratones son cosas de horas en las cuales te recuperáis. O sea, a las 2 horas ya no andáis con dolores, a las 2 horas ya podéis hacer de todo. Yo me pongo a jugar con mi hijo durante el día, al otro día ya no tenéis dolores de casi nada. Incluso podéis salir a entrenar 1 o 2 días después, no tenéis ni una tabla. Eso es bueno. Puedo ir respondiendo las preguntas. La primera yo creo que es como para el mañoso. Ya, ¿cómo saber cuándo estáis adaptados? Bueno, una de las cosas interesantes de meterse a todo este tema del keto es que, por lo menos en mi caso, yo me he como obligado a estudiar mucho. Entonces, después tal vez les podemos dejar algunos artículos o investigaciones o gente a la cual seguir, la cual son como las personas que más han estudiado y más han investigado sobre estos temas. Pero un poco así como haciendo el promedio, en realidad uno se demora alrededor de 3 meses en adaptarse. Si tú cambias tu alimentación, como a los 3 meses recién, lo dicen como un promedio, en realidad hay gente que lo hace antes, hay gente que se demora más. Pero el promedio alrededor son como 3 meses, en los cuales ya tu cuerpo empieza a mostrar señales de las cuales ya te das cuenta que hay un cambio. Por ejemplo, no sé, en mi caso fue que podía correr lo mismo, el entrenar lo mismo que entrenaba siempre, pero correr a un ritmo más rápido. O por ejemplo, después de los entrenamientos no terminar tan cansado. O, no sé, podía correr 30 kilómetros en un entrenamiento y no necesitar ningún gel, por ejemplo, o nunca necesitar gel o solo tomando agua. Incluso, para no alargarnos tanto acá, tú necesitas mucho menos agua también cuando corres seto adaptado.
tú necesitas menos líquido dentro de tu cuerpo, no tienes que estar tomando tanto líquido cada tanto rato. Incluso hay un libro súper bueno de Tim Noakes, por ejemplo, que se llama Waterlogged, y es como la asociación de todas estas muertes de corredores que han habido a raíz de o accidentes vasculares o paros cardíacos que hace el paralelo con la sobrehidratación. ¿Cuál es tu ritmo promedio de trote? Yo corro yo no soy profesional, para nada. Yo soy un corredor totalmente amateur. Yo corro alrededor de 10 kilómetros por hora. No soy de los que llegan las 3 horas. O sea, creo que la maratón de Santiago la corrí en 3:40. Ese fue como mi mejor tiempo. Oye, Tuto. Dígame. ¿Tú también te sentiste como el forro al comienzo? Ah, claro, es que eso no hemos hablado. El proceso de cuando tú cambiáis tu combustible, se pueden dar varios síntomas medios extraños. Por ejemplo, los primeros días, yo sentía que me daban taquicardia. O sea, yo sentí, por ejemplo, en la noche despertaba y sentía que el corazón me iba a explotar. Me medía la presión y no tenía nada de presión. Después, con el tiempo, tú vais cachando que, por ejemplo, esos son solo síntomas de adicción, porque estáis dejando la adicción que teníais al azúcar, a los carbohidratos, y tu cuerpo está empezando, te está pidiendo, o lo está haciendo reaccionar mal. En el tema del deporte, pasa mucho, por ejemplo, que cuando estás en el periodo de la cetoadaptación, tus registros van a bajar. No sé, por ejemplo, si hacías pesas, no vas a ser capaz de levantar los mismos kilos que levantabais comiendo azúcar. Pero después que pasen los 3 meses vas a poder lograr superar tu marca por lejos, así, por lejos. De verdad te sentís mucho mejor. Pero es un proceso en el cual te vayas a sentir, es muy probable que te sientas mal. O sea, me refiero a que te vas a sentir cansado, te vas a sentir, incluso en algún momento vas a sentir que no estáis rindiendo. Dale. ¿Llegaste a pensar, así te sentías tan mal, que dijiste en algún instante en qué weá me metí? ¿Así de mal? Lo que pasa es que cuando te metí en algo así, o sea, tienes que ir como predispuesto a cambiar los paradigmas que te han propuesto. Y ahí lo único que yo digo es traten de estudiar, de ver de verdad lo que, por ejemplo, en el tema de alimentación, de lo que de verdad les hace bien a su cuerpo. Porque es la única forma en que vas a poder cambiar todos estos paradigmas que te trajeron hasta ahora. Porque nos criaron de cierta forma todas las pautas alimenticias que nos han dado hasta ahora, la industria, la tele, te empuja hacia algo que de verdad no te hace bien. Creo que hay más cosas ahí, preguntas. ¿Qué electrolito? Yo lo que hice, por ejemplo, para el tema de la ultra, lo único que yo, como les dije, llevaba una mochila con un camel, con agua, y llevaba 2 botellas chicas aquí en una riñonera, que llevaba sal y agua. La riñonera, no sé cuánto hará, unos 400, 300 cc, con la mitad de una cucharadita de sal. Eso es lo que necesitaba. Y los electrolitos, ahí lo que hacemos nosotros, ocupamos, por ejemplo, sal que es la sal light, que es alta en potasio, entonces ahí tenéis sodio y potasio a la vez. Eso, no sé si alguien tiene una pregunta, me siento un poco nervioso igual, disculpe, mi primera vez que hablo sobre comer. Oye, bueno, ya que no salen más preguntas para el testimonio, para la carne viva, para la carne cañón, Daniela dice, los 70% en grasa del plato es en una comida o en todo el día. En todo el día. Los porcentajes que mencioné es la sumatoria de todo lo que puedas consumir en el día. ¿Ya? No se trata, hay que hacer un cambio grande, no se trata de comer como gatito, comes bien, comes para durar muchas horas hacia adelante, ¿ya? ¿Por qué lo digo así? Porque la formación tradicional de la nutricionista es un poquillo, no, aquí comemos bien,
comemos, como decimos en Low Carb Chile, para cruzar el desierto. Y esas macronutrientes al final del día debiesen apuntar a 70% de grasas en el día. Esto significa entonces que no es el horario al que tú estás acostumbrado, no es desayuno, almuerzo, once y comida. Uno debe comer por cuando te dé hambre, ¿ya? Y no porque el reloj te lo está diciendo. Ahora, igual se entiende al comienzo, cuando estamos en este proceso, es difícil aguantarse el hambre, entonces, bueno, si no tenéis tanta hambre y que llega la hora del almuerzo, no, ahí tenéis que comer, no, hay que ir adaptándolo al estilo de vida de cada uno, ¿no? Ya más abajo, Christopher pregunta, ¿alguna vitamina o mineral que deba consumir más que otra, siendo que te etapa? Ya, en minerales sí, el magnesio es un nutriente esencial y todos los ketos todas las personas debiesen consumirlo. Los que no son ketos debiesen consumirlo igual, pero en menor cantidad por los carbohidratos que están consumiendo. Y los ketos sí los debemos consumir. Los magnesios son cloruro, citrato o quelado, ¿ya? Yo sé que no se van a acordar, pero después me pueden contactar y preguntarlo. Lo digo así porque si ustedes van a la Cruz Verde no lo van a encontrar. Vitaminas, los multivitamínicos, nosotros los chilenos no somos muy amigos de los multivitamínicos. Hay personas que podrían necesitarlo. Tú rápidamente lo vas a obtener vía alimentación. Pero no está de más tampoco, está mal no te va a hacer. Creo que te faltó hablar sobre el tema de la saciedad y asociarlo con lo que pasa con las hormonas, con la leptina y todo, y por qué las grasas sacían más que los carbohidratos. Es que ahí ¿tú escuchaste toda la exposición, Tuto? Creo que sí. Ahí. Yo lo traté de plantear lo más básico posible porque cuando nos entramos a meter en ese tema la gente se marea. Ya. ¿Qué variante de dieta low carb practica? No, yo hago keto solamente. Últimamente me he vuelto más carnívoro. Las plantas pasan a ser un detalle de adorno en mi plato. Sí. ¿Y cuál magnesio es mejor? El cloruro es el mejor costo-beneficio, es de mejor absorción y es generalmente el más barato. No lo conozco el osilato. Nosotros recomendamos el quelado, el quelado, cloruro y citrato. Vladi, acá yo los tengo, por si le quieren sacar foto pantallazo. Este es el quelado y lo compro en la farmacia Nox. Vienen 100 comprimidos. Ya, el quelado magnesio, acá en Iquique es verdad lo que dice Daniela, en el Acanop se encuentra, cuesta como casi 9 lucas. Pero ¿por qué dije yo el cloruro es mejor? Porque cuesta como 5.000, si es que lo encuentran aquí en Iquique. Es muy difícil encontrarlo. Y la gracia del quelado es que es de mejor absorción, entonces puedes consumir menos cantidad y es más barato. Pero en Iquique es difícil pillarlo, yo lo compro vía online. Demora como una semana en llegar. El magnesio se consume en las tardes, noches, porque es un relajante muscular. O sea, bueno, no es un relajante muscular. Actúa finalmente como un relajante muscular, entonces puede que te dé sueño. Las personas hipertensas deben tener cuidado si tienen que distanciarlo del medicamento que tomen para la hipertensión. ¿Y más preguntas? Se acabaron las preguntas. Viene la pausa. Hola, saber más o menos qué o dónde puedo encontrar recetas keto, porque yo sé que hay gente que como que se le dificulta hacer las comidas durante el día. Y lo otro que quería preguntarte es cómo se introduce a un niño. Tengo un hijo de 8 años que tiene un sobrepeso enorme porque él está acostumbrado a comer puras cosas que le ofrece el mercado, las papas fritas,
los dulces, el yogur, todas esas cosas que uno piensa que el yogur, la leche, que piensa que le está haciendo bien, yo me estoy dando cuenta de que a la final él no está muy saludable. Eso. Ya. Respecto de lo primero, las recetas, bueno, yo empecé en esto y yo me gusta cocinar y me di rápidamente cuenta de que había muy poca información al respecto de recetas de cocina. Y yo lo que hice fue crear una cuenta que no tiene mi nombre, y de ahí el apodo mañoso en los chats, y mi aporte a la comunidad fue mostrar lo que cocino. Ahí tienes una buena fuente de ideas de platos de cocina. Adicionalmente, en los chats de Low Carb Chile tenemos un canal específico que se llama de recetas. Y ahí se están tirando todo lo que cocinan, lo que vamos sacando de los otros chats. Y hay harta información, hay harto. Hoy por hoy hay harto. Yo cuando empecé en esto hace 3 años atrás era muy escasa la información y la mayoría estaba en inglés. Y lo de tu hijo. Es un temón los niños. Es un temón porque... a ver, tú puedes conversar con alguien y decirle, oye, las papas fritas te hacen mal. Y esa persona en su raciocinio lo va a entender. Pero de ahí a que lo haga, hay dista mucho. Imagínate un niño, ¿cómo lo hacía entender? Yo creo que la única posibilidad es que el entorno en donde él se mueve debiese estar alineado con esto. Porque tú no puedes sentar a tu niño a comer algo y al lado que tengan el arroz que él quiere comer. ¿Ya? Es pura crueldad esa cuestión. Entonces, en la medida en que el entorno no cambie, va a ser muy difícil que tú lo logres hacer. Es como en las dietas tradicionales anteriores, o como cuando comíamos antes, que nosotros nos privábamos de comer chatarra y porque eso nos hacía mal o porque nos hacía engordar, pero todo el resto de repente comía cositas ricas y uno estaba ahí como en la tentación. Entonces, yo soy psicóloga. Para los niños, la única manera de que ellos entiendan o aprendan e incorporen cosas nuevas es a través de nosotros los adultos que somos sus modelos. Entonces, si nosotros como modelos no le vamos a decir o le vamos a mostrar, porque eso es lo otro, cuando se trabaja con los cambios que queremos introducir en los niños, como es a través del modelaje, los niños se quedan obviamente con lo que ven, no con lo que los adultos le decimos. Y es también en el cómo. Entonces, si nosotros le entregamos un mensaje que es contradictorio, al niño también lo va a entender así. O sea, ¿por qué tú comes algo diferente y yo como algo diferente a ti? No, empieza a ser no lógico para ellos. Entonces, y después el tema de que para quién es el castigo, entre comillas. Para ti que tú estás comiendo tú eso y no puedes comer lo que como yo, o yo que estoy comiendo esto y no puedo comer lo que comes tú. Entonces, como dice Vladimir, sea cual sea el modelo de alimentación que uno elija, cuando las personas quieren hacer dietas, por ejemplo, quizás las personas que comen diferente a nosotros, por lo general esa es una de las cosas que se les dificulta porque ellos comen diferente al resto de la familia. Y con los niños pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué vamos a poner a dieta, entre comillas, a un niño si nosotros los adultos que somos sus modelos no vamos a seguir eso? Y se supone que lo que le estamos dando es saludable para ellos. Entonces, ¿por qué no lo comeríamos nosotros? Oye, Carolina pregunta el horario para comer carbos. Yo creo que esa pregunta es muy método Gress. En keto no comemos carbos. ¿Ya? Y yo creo que yo creo que fue un acierto y a la vez un error. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Ya, creo que fue un acierto y un error a la vez el método Gress plantear los días chanchos. ¿Ya? Y ahí nace esto de que los días chanchos tú comes después de las 18 horas carbohidratos. Hay algunos indicios, yo he chateado con Pedro Gress y lo que él plantea es que el ritmo circadiano cambia en la noche y por esa razón este pic de glucemia no te va a hacer tanto daño en la tarde-noche.
pero la verdad es que yo todavía no veo ningún estudio al respecto. Son como intuiciones o como cosas que uno saca por lógica nomás. Pero eso no significa que te vaya a hacer bien, ¿ya? Como dije en la presentación, los carbohidratos no son esenciales. Es un gusto para la mente nomás, no para el cuerpo. Y en Keto y en el chat de Low Carb Chile, nosotros no promocionamos comer carbos, pero evidentemente en algún instante te vas a ver enfrentado a tener que comer carbos, ya sea por gusto, por placer o por la razón que sea, y mala suerte, y al otro día tendrás que sufrir las consecuencias de aquello, porque se siente mal uno, y dar vuelta a la página y seguir. Pero de ahí a plantearlo todos los días a esta hora voy a... No, eso no. Los ayunos salen espontáneos. Ya hay dos tipos de ayunos, el ayuno intermitente, que está muy en boga ahora, y el ayuno prolongado. El ayuno intermitente es que lo mismo que tú comes, en cualquier sistema alimenticio, lo mismo que tú comes, lo comprimes en la cantidad de horas que te lo vas a comer en el día. Si tú comías 4 veces, te comías 250 gramos de gramos de lo que sea, en 4 comidas, bueno, ahora comes en una sola comida 1 kilo de comida. ¿Para qué? Para extender las horas de ayuno. Ese es el ayuno intermitente. Y al otro día lo mismo, y al otro día lo mismo. Y el ayuno prolongado es pasar de más de 24 horas en ayuno. Sea como sea, la idea que nosotros promocionamos en Low Carb Chile es que salga natural, que te salga porque no tienes hambre, no porque lo planificaste. Ok. Vladimir, hice esa consulta porque me pasa que en un principio, cuando empecé con el tema de los ayunos, tenía el tema de la alarma, entonces así como más estructurado. Ya después todo empezó a fluir y muchas veces iba aguantando más tiempo. Entonces, no sé, mi pregunta va por el tema, ¿qué tan perjudicial es? O sea, entre horas de ayuno, si me paso de las 16, si voy haciendo un intermitente variado, ¿afecta en algo? No, en nada. Nosotros en Low Carb Chile tenemos una persona que es la Ani, ella ha hecho ayunos de hasta 15 días. ¿Ya? El King Africa, el cantante del grupo King Africa, ¿lo ubicáis? Él también está en los chats de Low Carb Chile, también hizo 15 días de ayuno. Y él fue progresivo. Y la inspiración de Martín, que es King Africa, fue Ani. Y él partió con ayuno intermitente, 12 horas, 18 horas, después hizo 24 horas, pero no, a ver, no es que él hizo 24 horas y todos los días 24 horas, no, sino que logras la meta y después como que pasan varios días de comer, ya de nuevo otro de 24, ya el de 24 se te empieza a hacer costumbre, y ahí vaya al siguiente escalafón. Yo hice hace poco 70 horas de ayuno. No es que yo comí y me mandé otras 70 horas de ayuno, no. De hecho, no he vuelto a hacer más de 24 horas desde esa, que fue hace como un mes atrás. ¿Ya? Disculpa, en mi caso, cuando los incorporé, empecé la keto hace como unos 5 meses atrás, 6 meses, no, menos. Y cuando hice los primeros ayunos, noté inmediatamente la baja. Sí, claro. Ahí noté considerablemente la baja. Sí. Y bueno, me gustó aparte que te vas sintiendo súper bien bien. Sí, finalmente el peso, como tú dijiste, a lo mejor no es secundario, pero finalmente para nosotros igual es importante. Sí, pues. De hecho, el Pedro Grés no por nada le puso a su libro "Los mitos me tienen gordo y enfermo", cuando debiese importarte más que estás enfermo. No, la gente busca bajar de peso. Bueno. Claro. Gracias. Ya, Magali pregunta sobre el arroz: ¿por qué los chinos japoneses son delgados y comen bastante arroz? Eso es un mito. Los chinos, yo le mandé fotos al Jano. Sí, creo que te mandé fotos. Sí. Estaba en un restaurante chino y los chinos se sentaron en una mesa aparte, pidieron puras sopas, puras proteínas, diferentes proteínas, hartos vegetales. ¿Tenían arroz? Sí. Era un pocillito de chugururu. ¿Ya? Los japoneses no comen mucho arroz, ese es un mito. Toman harto té y no todo endulzado. No consumen bebidas de ningún tipo.
no sé qué ciudad de Japón es la que tiene el índice per cápita de consumo más alto de carne en el mundo. Son muy carnívoros. ¿Ya? Así que ese, chao, es un mito. ¿Qué más? Ya, Daniela, este estilo de alimentación tiene un tipo de restricción de personas con hipotiroidismo. No, de hecho tenemos altos casos de hipotiroidismo corregido con este sistema alimenticio. Lamentablemente, las personas con hipotiroidismo demoran mucho tiempo en corregirse, por así decirlo, en mejorarse. Entendamos que el problema metabólico es dirigido por hormonas. Y la tiroides es como el director de orquesta de la hormona. Si te falla, tu sistema metabólico va a estar errado. ¿Ya? Pero se puede y toma tiempo. Ya, sí, las personas con tiroides no debiesen forzar ayunos, ¿ya? De hecho, debiesen comer, ojalá 3 veces en el día, pequeñas porciones. Es los mismos porcentajes de lo que hablamos, ¿ya? Precisamente porque se produce un proceso ahí de estrés que altera también el tema de las hormonas, que preguntó Daniela. Yo cuando me lo vieron también porque me encanta el sufro. Bueno, no sé si están leyendo todo el chat. Cuando como legumbre una vez al mes, porque me encantan, sufro como 2 días después. ¿Ya? Hincharse no es normal. Tirarse pedos no es normal. ¿Ya? Sáquense esa cuestión de la cabeza. ¿Ya? Pero habla más de las legumbres. Ajá. Ya te caché. No, pasa con el choclo, las legumbres, también pasa con el tomate, el morrón. Si ustedes ven trozos de comida en su caca, es porque su sistema digestivo no lo está procesando. Y es porque no lo puede procesar, porque no estamos destinados a comer esos alimentos. Es tan simple como eso. Así que, relativo a las legumbres, si ves un ollejo de poroto, cuando vayas al baño, es porque tu cuerpo te está diciendo no me di esta weá porque no la puedo comer. ¿Ya? Es tan simple como eso. El tema ahí de los ayunos, Carolina Torre también habla de comer una vez al día, no se estresen con el tema de los ayunos, que salgan naturales, por saciedad. ¿Y cómo se logra eso? Alto en grasas. Sí, Carla Arce dice, nombraste que personas con patología renal se deben limitar en hacer este tipo de régimen y problema de la vesícula. Ya, no es que se deban limitar, deben hacer correcciones. Siempre alto en grasas, pero las proteínas y los minerales deben estar limitados, medidos, ¿ya? Las personas con daño renal son como bien cuáticas. Nosotros tenemos Diego, que iba a estar acá, que no pudo estar, o ya está, no me acuerdo. El papá de él tenía daño renal y estuvo quieto, él tenía daño renal y era diabético. Y en ese estado logró corregir su diabetes y con daño renal y todo comía carnes igual, pero no a destajo. Se puede. Y los problemas de la vesícula, el único problema de la vesícula que tienen las personas cuando se meten a keto es que como que se les suelta la grasa se les suelta la caca con mucha grasa. Entonces ahí tienen que ir corrigiendo. Y va ¿cómo se dice esto? A tolerancia. Yo tomo Viterox, tengo nódulos. Mi doctor me dijo que iba a bajar de peso y lo quería bajar 15 kilos. ¿Haciendo qué, Daniela? ¿Bajaste 15 kilos diciendo qué? ¿Cuáles son los rangos de glicemia en sangre? De 80 a 100. ¿Sobre qué valores debe tener al ojo hacer mediciones después de consumir un alimento? ¿Con qué valor activa la insulina? Ojalá se entiendan las preguntas. Pregunto para hacer algunas pruebas. Si tú tienes picos de glicemia, tu insulina se va a activar. De hecho, el mayor problema no es solamente la glucosa, el mayor problema es la insulina. La hiperinsulinemia, que es mucha insulina circulante por mucho tiempo, es el causante del problema. Cuando las personas comen tantas veces en el día altos niveles de carbohidratos,
todavía no te baja la insulina de la comida anterior cuando le estás metiendo glucosa de nuevo y la insulina de nuevo a las nubes. Ese es el problema. La glucosa tiende a bajar generalmente rápido. Entre 80 y 100 son los valores normales estando en ayunas. Cuando comes, generalmente te pasas de 100. Sobre 120 ya estamos hablando de un problema. En personas keto tienden a tener picos de glicemia más altos cuando comen carne, porque se vuelven más sensibles. Ojo. Cintia Cerey, hola Daniela, yo tengo hipotiroidismo y gracias a esta alimentación he podido lograr ir reduciendo las dosis de Euthyrox. Sí, efectivamente eso. Josefina, de Low Carb Chile, tiene media tiroides y hace 10 años que dejó de tomar todo medicamento. Daniela, ¿dónde está Daniela? ¿Es de Iquique? Sí. Sí, mira, no conozco ni siquiera una Nutri Keto acá en Iquique, con eso te digo todo. Pero endocrinólogo me tocó ir una vez a uno que se llama Tolosa, no me acuerdo del nombre en este minuto, el apellido Tolosa. Y yo fui para hacer un chequeo, para comprobar que estaba todo bien, y yo le hablé de esto. Y bueno, en ese tiempo yo entré a esta cuestión por método GRES, y a los 3 meses fui con él con un examen y le hablé del método GRES, y él me dijo textual: yo le recomiendo a mis pacientes cosas muy similares a las que promociona el señor GRES. Esas fueron sus palabras literales. Si tuviese que recomendar a alguien en Iquique, sería ese endocrinólogo. Obviamente el alcohol acá no entra. No te me complicado. Es importante. ¿Ya? ¿Se acabaron las preguntas, parece? Solo vino, ¿viste? Nadie te dice solo vino. Con una botella estoy bien. No. Magali es de mi equipo, Magali es de mi equipo. Chocolate 86%. No, como te comenté, si pecas con algo, ya pecaste nomás y al día siguiente vuelve a la línea. La idea es que eso se distancie en el tiempo, no que estés pecando todos los días. Ya, pero ¿cuánto te afecta eso si tú en un día, por ejemplo, caes? Mira, a ver, ya que están todos escuchándonos, tú vas a empezar, ¿ya hay cuánto tiempo? ¿3 semanas? No sé si 3 semanas o un mes. No me acuerdo. Pero hace poquito estabas como retomando tu ritmo de entrenamiento, comiste fideo, ¿qué te pasó? Pésimo. Comí fideo y fui a trotar. Me dio como fatiga, me sentí como débil. Media hora tenía hambre. Cuando tú estás en este sistema alimenticio y empiezas a basar, tu cuerpo empieza a entender que tiene que funcionar con grasas y le metes glucosa, se vuelve loco. Se vuelve loco, es como que le metáis droga. Y cuando se acaba, te va a exigir: oye, dame la droga. Esa es la analogía. ¿Cachai? Y como se va rápido, ¿ya? Habiendo dicho eso, hay algunos tipos como Pollo Fit que proponen comer algún cierto nivel de carbohidratos en la medida en que no te saquen de cetosis. ¿Pollo Fit es el entrenador ese? ¿Ah? ¿Pollo Fit es el que entrena el entrenador? El entrenador. Él propone eso, ¿ya? ¿Cuánto es ese nivel de carbohidratos llevado a la explicación de los gráficos que yo les hice, mientras no te sature tu reserva de glucógeno, ¿ya? Y eso se mide. Entonces él plantea que tu cuerpo, estando cetoadaptado y teniendo un poquito de reservas de glucógeno, lo va a usar y de ahí va a pasar a grasas sin mayor problema. No te va a pasar lo que te pasó a ti. Ya, y bueno, ya parece que es clamor popular, hablemos del copete. Al menos es viernes. A ver, los destilados serían como el number 1 recomendado. No, es que esto no podemos hablar de recomendado. Es como el menos malo, ¿ya? El vino y los espumantes. Y de ahí el resto, y la última en la lista es la cerveza. ¿Por qué la cerveza? Veo cara de tazón. Macro 5. ¿Por qué la cerveza? Porque la cerveza tiene 2 problemas.
tiene alcohol, ¿ya? Y tiene carbohidratos, cebada, o trigo, o lo que ustedes quieran, ¿ya? Y lo mismo pasa con los tragos preparados que llevan azúcar, ¿ya? Es la misma cuestión. No así los destilados, ¿ya? Y del grupo de los whiskeros, el pisco, el whisky con Coca-Cola cero, sube la nada misma la glicemia. Está bien, César. Y tú, Paula, con el destilado, bien. Puedes seguir con su destilado. Oye, Cari Baldic, que sale ahí, ella también es de Low Carb Chile, y ella me menciona lo siguiente que es importante. Si tú te llegas a salir con carbohidratos, puede llegar hasta 4 días en un estado de no cetosis. Eso te sale caro finalmente. Y bueno, y como la mayoría acá se supone que apuntan al tema deporte, es importante destacarlo que si ustedes están pensando en esto para deporte, las últimas semanas debiesen ser, pero muy parejitos en la alimentación. Precisamente. ¿Cómo? Ante una competencia. Sí, de todas maneras. La presentación sí, puede ser, si quieren, esto estamos grabando, esto va a quedar en video, voy a ver la forma de subirlo a alguna plataforma para que lo tengan ahí y lo puedan revisar después. Bueno, cuenta que tú tienes un Instagram donde tienes lo... Sí, bueno, Twitter e Instagram es la misma cuenta. Mañoso y... Para las recetas. De ahí yo saco ideas. Oye, pero tú eres muy buena cocinera, Caro. Pero muy poquito todo. Mira, menos mal que no estáis en Instagram, si no me sentiría con competencia. No, yo creo que... Ahí en el chat del video puse las cuentas que manejo, en donde yo publico diariamente las recetas. En Instagram hablo de recetas y solamente recetas. Y en Twitter ahí ya tiramos estudios y cosas y compartimos y debatimos. Hemos tenido literales batallas con las nutricionistas. Oye, pero es normal eso de cuando, por ejemplo, yo digo súper poco. Todos los días quieras comer algo dulce. No es que se escucha un pito, no sé, no te escucho. Digo, yo llevo súper poco tiempo. ¿Ya? Estoy empezando. Que he luchado mucho con el tema de que todo el día te pide, o todos los días te pide algo de algo dulce. Sí, claro. Y Es algo... súper normal. No. Si tú fueras alcohólico empedernido y te quito el copete, ¿te darían ganas todos los días de tomarte un poquito? Es lo mismo, es exactamente igual. La glucosa, hay un video que muestra un estudio en ratas en donde las volvieron adictas a la cocaína. Y también hicieron lo mismo, pero con glucosa, en unas ratas. El experimento demostró que la glucosa es más adictiva que la cocaína. Oye, y dentro de los chicos que están aquí que llevan ya el tema keto, ¿tienen algunos datos de dulces o de gente que trabaje con las harinas de almendra y esas cositas? ¿En Iquique? Claro, en Iquique. He sabido de algunos, ¿ya? Pero... Esos datos podrían compartir. Bueno, Daniela, que está ahí, ella le falta el empujón para que se lance con el tema de la panadería y la pastelería, ¿ya? Pero te cuento dos cosas. A ver. Las harinas keto generalmente son de frutos secos, ¿ya? O sea, yo ocupo la de almendra más que la de coco. Me choca un poco, o a veces la combino. Igual lindos no me quedan los dulces, pero el sabor es rico. Ya. Pero la almendra finalmente, que es el producto de origen, es un fruto seco. Y los frutos secos se limitan. Ya dícese que son proinflamatorios porque contienen mucho omega 6. Dice, ¿a cuánto? A lo que te alcance en el puño. Y ese puño, ahí está mi mano, no es así, es aserrado. Es poco, son como entre 10 y 15 gramos al día, ¿ya? El problema de la harina es que cómo contabilizas eso en lo que va en una mezcla. Es muy fácil caer en el tema de las harinas y no se trata de reemplazar una adicción por otra, ¿ya? Un pan keto, si te lo comís todos los días, va a estar usando espacio en tu estómago a pérdida de que entren otros productos que tienen más nutrientes, ¿no? ¿Ya?
Ni te cuento la cantidad de casos de gente que o engorda o se enferma cuando pasa a hacer todos los días dulces keto, panes keto, tortas keto, postres keto. Entonces, me imagino, más que nada así como para los eventos, porque los que no somos aficionados a la cocina y no nos gusta mucho esto de hacer estos dulces y cosas, así como un buen dato sería para encargar acá en Iquique. Así que si tienen alguno por ahí que los compartan, bueno, vamos a esperar que la Daniela coloque su... la Cari ahí me tiró el dato importante. Los antojos de dulce son básicamente por falta de vitamina B12 y magnesio. O sea, ¿De vitamina qué? Vitamina B12. Complejo. ¿Ya? Y magnesio. Pero la vitamina B12 no viene en una pastilla, viene en carne. En la carne, sí. ¿Ya? Y magnesio es los suplementos que hablamos hace un rato atrás, el cloruro, el quelado o el citrato. No, sí lo consumo, pero como te digo, son como para esos momentos, no sé, por un cumpleaños, ocasiones especiales que no te podéis restar más que nada a la celebración. Eventuales, claro. Claro. Alulosa por sobre tacatosa, alulosa se puede. ¿Ya? ¿Qué están preguntando ahí? Cacao 100% sí se puede. La Cari que me está diciendo que el cacao es una fuente de magnesio. Sí, el cacao, el café también creo que tiene magnesio, los mariscos tienen alto magnesio, creo que el brócoli también tiene magnesio. Grande la Cari. Menos mal que te avisé, Cari. Menos mal que te avisé, se te estaba olvidando. Ya, ¿qué más? ¿Llevamos cuánto? Hora y media. Hora y media. Y hemos perdido algunos en el camino. El maní no se puede comer. ¿El maní no es fruto seco? No, sí sé que es fruto seco. El maní es una legumbre. Ya, pues parece que estamos llegando al final. Buenísimo. Pero yo a la Paola le comento que los niños están comiendo lo mismo que nosotros y sin problema. La cosa es que tienes que hacerle el plato entretenido y rico, po. Sí. El maní es alto en fitoestrógenos, que lo que producen los hombres es la generación de tetas. Disculpa, Caro, no te olvides que el Félix no come carne, rechaza la carne. Lo que más le gusta es el pescado y él literalmente vomita con la carne, ¿ya? Entonces no, es imposible para mí, y nosotros comemos carne, ustedes saben, en los asados, nosotros nos sentamos con el Feli en la mesa, pero él rechaza todo ese tipo de comida. No es una cosa de que nosotros le damos esa comida porque él, es lo que nosotros queremos darle y nosotros comemos otra, sino que el tema con mi hijo es que él rechaza ese tipo de comida, no las consume, porque su cuerpo no las aguanta. Ya, no quiere, se rechaza porque de hecho él tiene 8 años y yo ya no le puedo meter la cuchara obligado. Después de una enfermedad que él tuvo, él dejó de comer todo ese tipo de cosas. Yo le daba fruta cuando era chico, le daba carne, de hecho todo molido cuando no están recién empezando a comer. Pero ahora, después de que él tuvo virus sincicial, rechazó todo ese tipo de comida. Sí. Mira, en la medida que puedas, tienes que tratar de variar la máxima cantidad de proteína animal que puedas. Cuando lo digo así, proteína animal, porque cuando uno dice carne, la gente piensa en vacas, en vacuno, y tienes cerdo, tienes pescado, tienes marisco, tienes pavo, cerdo, vaca, y los interiores son los que concentran más nutrientes que la carne misma. El hígado, por ejemplo, está el huevo, ¿no? Que es como un solo producto que contenga máxima cantidad de nutrientes, el huevo, y después viene el hígado, y de ahí el resto. Y los interiores son más baratos. Sí, puede ser un temón el problema de tu hijo, pero hay que ir tratando de ir variando la proteína en las medidas de los que él aguante, por lo que es soporte. Si él soporta pescado, pucha, trata de variar los pescados.
Y, disculpa, y como última pregunta, ¿qué hay del dátil? ¿Se puede consumir en cuántas proporciones semanales? La verdad es que ¿O no se recomienda? pero el dátil es como la pasa, es la azúcar solidificada en un solo producto. ¿Ya? Azúcar sólida. Ok. Es como cuando me han preguntado la miel es natural. Sí, será muy natural, pero te sube la glicemia. Claro. Vale. Ya, parece adiós, que... Adiós, Lucas. Adiós, dátiles. Adiós, dátiles, Danielita. Yo endulzo la leche de almendra con dátil, pero le echo un dátil. Sería importante que hicieras el experimento de las glicemias que yo hice. Lo voy a hacer, sí. Y ahí vas a saber cuánto te afecta. Mira, les comento algo. Nosotros tuvimos vetado por mucho tiempo el zapallo amarillo. Porque es un carbohidrato finalmente. Y por tabla de índice glucémico era alto. Y nunca lo consumíamos. Hasta que un chico que es diabético, que nosotros lo seguimos, lo mostró. Y esta es mi glicemia. Y no le creíamos. Entonces, hiciste esto. No lo hice, ya hazlo. Y lo volví a hacer y le volvió a salir igual. A la chica Ani, que recién mencioné, Ani de Low Carb Chile, es diabética tipo 1, se hizo la prueba y también glicemias normales. Otro más, glicemia normal, y ya lo establecimos, el zapallo amarillo es un producto a consumir. ¿Por qué? Porque no sube las glicemias. ¿Ya? A lo mejor el dátil es lo mismo, no lo sabemos. La tortilla queda rico. Sí, pero quiero verlo con el dátil. Yo creo que sería eso. Ya, pues. ¿No hay más preguntas? Tuvimos varias bajas hasta ahora. Máximo 35 personas, ahora hay 25. Mira, está bien, ¿no? ¿Sí? Espero haber cumplido la expectativa. Ahí en la Paola. Antes de que te vayas, la stevia, ¿se puede consumir? Sí, claro, sí. En la medida en que no tenga, porque la industria va a tratar como sea de meterte los productos que ellos ofrecen. Y hay unas stevias que tienen más sucralosa que stevia. Entonces tenéis que fijarte bien. Pero venden la stevia natural, líquida y en polvo. La en polvo yo dudo, yo tengo, pero dudo en el sentido de que las que vienen llegan acá son bolivianas. Yo dudo de eso. Y lo otro es que la que es en gotas elimina, porque, las plantas tienen toxinas, todas, ¿ya? O químicos, ¿ya? Porque el animal, ¿cómo se defiende? O corriendo, o arañando, o mordiendo, y esa es la única forma, una vez muerto ya no te puede dañar. Pero las plantas no corren, no te arañan, ¿cómo se defienden? Con químicos. Y esos químicos nos afectan de una u otra medida. Con los miles de años de evolución, hay algunas plantas que sabemos que podemos soportar, ¿ya? Y la stevia también tiene toxinas. La diferencia en la stevia líquida es que en su proceso de producción elimina lo que nos hace mal y deja solamente el dulzor que no nos daña.